este conflicto, esta guerra ya prácticamente abierta entre Armenia y Azerbaiyán, que si bien detona en este momento, tiene un trasfondo y una historia que nos lleva muchísimos años para atrás. En un primer contexto hay que recordar la relación de lo que fue el Imperio Turco Otomano con el pueblo armenio, ¿sí? No se puede hablar de este conflicto bélico olvidando lo que fue el llamado genocidio armenio en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el Imperio Turco Otomano intentó prácticamente eliminar a la cultura armenia de ese territorio que ellos estaban conquistando, y en un contexto de Primera Guerra Mundial donde Turquía decidió aliarse con lo que se conocía en ese momento con el eje, ¿no? Con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, lógicamente de ese grupo de países el pueblo armenio no estaba dispuesto a ser parte del Imperio Turco Otomano y participar de esa guerra. Se habla de un genocidio de prácticamente 1,5 millones de personas en diferentes etapas, y que lamentablemente, más allá de que hayan pasado más de 100 años, el actual gobierno turco y todos los que existieron anteriormente nunca reconocieron ese genocidio. Reconocer ese genocidio significaría también reconocer ciertos derechos territoriales del pueblo armenio sobre lo que hoy se conoce, no solamente como Azerbaiyán, sino también como Turquía. Entonces, existe una tensión política de lo que significa una matanza de estas dimensiones, que fue la más importante seguramente en el inicio del siglo XX, que no ha sido saldada, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si avanzamos unos años, lógicamente vamos a recordar que tanto Azerbaiyán como Armenia eran países que estaban vamos a decir, dentro de los grupos de países que eran parte de las repúblicas socialistas bajo el amparo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos a decir, existía una paz impuesta de alguna manera por lo que era una potencia militar superior, y los países de alguna manera se sometían a ese tipo de designios. Es justamente en ese contexto de la Unión Soviética donde el propio Stalin decide que el territorio de Nagorno-Karabaj quedaba dentro de lo que hoy conocemos como la República de Azerbaiyán. ¿Qué pasaba con este territorio? Que son una zona montañosa donde prácticamente el total de la población pertenecía a la cultura armenia. Y cuando hablamos de una cultura, sin llegar a reduccionismos, tenemos que hablar también de la religión como parte de esa cultura. Entonces, recordar que por un lado Armenia es el primer país cristiano del mundo, en un contexto donde la mayoría de los países de esa zona del Cáucaso son musulmanes. Entonces, esto genera, aunque no lo quisiera llevar a un reduccionismo de que estamos frente a una pelea de cristianos contra musulmanes, yo no soy partidario de eso, pero sí genera diferencias importantes, entendiendo a la religión como parte de la cultura, ¿no? Entonces, es así que este territorio que quedó dentro de Azerbaiyán, que es Nagorno-Karabaj, estaba poblado en su totalidad por el pueblo armenio, con una identidad, con una religión, con una cultura propia. Esto llevó a tener tensiones durante muchísimo tiempo, hasta que en el año 1991 lo que se decide es un intento de independencia. Entonces Nagorno-Karabaj intenta independizarse como un país independiente. En este contexto, obviamente, Azerbaiyán no lo reconoce como tal, y lógicamente esto llevó a una situación de enfrentamiento militar prácticamente entre 1991 y 1994 en ese intento de independencia de la región de Nagorno-Karabaj. Interesante es decir que ningún país del mundo reconoció
a Nagorno-Karabaj como una república independiente, ni siquiera Armenia. Entonces, este tema es como que no terminó de cuajar políticamente. Por un lado, porque el acuerdo de Minsk estuvo redactado por potencias occidentales que lo único que querían es terminar con el conflicto bélico, pero nunca solucionaron el conflicto del trasfondo político. Por eso las tensiones siempre siguieron al punto de que en el año 2016 también hubo enfrentamientos militares que tuvieron bajas civiles y militares. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este momento político? Bueno, no se puede sacar del escenario el intento expansionista de Turquía, podríamos decir, en los últimos 5 años. Después del fallido golpe de Estado contra Erdogan en Turquía, es evidente que hay un nuevo movimiento geopolítico en el cual Turquía intenta ser de alguna manera el líder de Oriente Medio. Siempre Turquía tuvo una impronta especial, hay que recordar que no son árabes, que en un momento intentaron por muchas vías ser parte de la Unión Europea, también son parte de la OTAN. Entonces Turquía es ese país con un pie en Occidente y con otro pie en Oriente Medio, que busca ese liderazgo regional que lo lleva a tener enfrentamientos militares con varios países al mismo tiempo. Por un lado, la incursión en el norte de Siria, que en este momento está teniendo incluso bombardeos sobre la propia ciudad de Alepo, con la excusa de la persecución del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que según Erdogan son considerados terroristas por su postura independentista, podríamos decir, en una parte de Turquía. Esa es la excusa, pero lo cierto es que están invadiendo Siria, el ejército turco. Por otro lado, están haciendo ejercicios militares marítimos frente a las costas de Grecia, lo cual es una agresión directa, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación económica de Grecia, que no puede responder de ninguna manera ante estas agresiones militares. Y en este ámbito específico daría la sensación de que es la propia Turquía la que está hablándole al oído a las autoridades de Bakú en Azerbaiyán para que sean ellos quienes intenten de una vez que el territorio de Nagorno-Karabaj sea totalmente parte de Azerbaiyán. Pero hay algunos actores más que son interesantes. Por un lado, Armenia, que hace muy poco tiempo había establecido relaciones con Israel desde el inicio del conflicto, hace 10 días, llamaron a su propio embajador en Tel Aviv, cortando las relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué? Porque Israel es uno de los principales, después de Turquía, proveedores de armamento en este contexto específico a Azerbaiyán para atacar a Armenia, ¿no? Interesante. Israel vendiéndole armamento a un país musulmán, no árabe, pero túrquico, para atacar a un país cristiano. Es muy interesante esa parte. Entonces, si Armenia queda solo en este contexto, ¿quiénes pueden llegar a ser sus aliados militares? Y lógicamente Rusia aparece como una posibilidad importante para de alguna manera, si bien no entrar en un conflicto abierto con Turquía, porque es uno de sus aliados políticos en esa zona del mundo, sí dimensionar de que si hay un ataque directo contra el territorio armenio, evidentemente Rusia no estaría interesado en un avance de esas dimensiones. De lo que se trata es, en este momento, de circunscribir en dónde es el conflicto. ¿Se trata solamente de un conflicto en Nagorno-Karabaj o son dos países y todo su territorio realmente quienes están ante la posibilidad de una guerra abierta?